Me permito presentar a la doctora María Teresa Villarreal Ortega, quien es licenciada en Biología y doctora en Biotecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora visitante de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Illinois en Chicago, el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos en Bethesda, Maryland, y la Universidad de Picardie, Jules Verne en Amiens, France. Es actualmente responsable del Cuerpo Académico de Productos Naturales de la UAM, expresidenta de la Delegación Morelos de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y actual vicepresidenta de la Mesa Directiva Nacional de esa misma sociedad. Investigadora titular C de tiempo completo del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus publicaciones incluyen más de 50 artículos científicos originales en revistas indizadas de divulgación nacional, 12 capítulos de libros y un libro. Ha recibido diferentes distinciones como el premio Cambiotec, la mención honorífica en el premio Canifarma, el premio MEX-WI 2006 otorgado por la Global Women Inventors and Innovators del Reino Unido, en la categoría de universidades e institutos de investigación por su labor realizada en el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM. Funge como revisor de publicaciones de revistas internacionales especializadas y es miembro del comité editorial de The Open Biotechnology Journal y del Sistema Nacional de Investigadores, en donde tiene el nivel 2. Ha participado en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, y actualmente imparte cursos de bioquímica, fisiología vegetal a nivel de maestría y doctorado y biología celular a nivel licenciatura. Sus líneas de investigación versan sobre especies vegetales de amplio uso en la medicina tradicional de México. Las investigaciones utilizan un planteamiento experimental multidisciplinario encaminado a la obtención y producción de nuevos agentes terapéuticos que involucran la selección etnobotánica de las plantas, el empleo de bioensayos que demuestran su actividad farmacológica. La doctora Nora Guzmán Ramírez, quien es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS, donde actualmente realiza su año sabático. ¿Cómo? Okay. Sus líneas de investigación se enfocan en la gestión social de los recursos naturales, así como de los conflictos y acuerdos que se generan alrededor de esta. Dentro del marco de los estudios de caso, en esta línea de trabajo se realizan investigaciones sobre el manejo comunitario del agua, el bosque principalmente, y por ende sobre las disputas por estos recursos entre comunidades, gobiernos y comunidades particulares. Lo anterior con el objetivo de comprender las lógicas sobre las cuales se establecen las relaciones sociedad, naturaleza, cultura, para establecer puentes de comunicación entre diversos actores. Ha publicado diversos textos, entre los que destaca el titulado Gestión Social de Recursos Naturales y Ciudadanía, Los discursos del agua en la escuela, Conocimiento y organización en la gestión de los recursos, Experiencias en regiones rurales de México y alternativas y transformaciones en el manejo de recursos naturales, entre otros. Bienvenida. La doctora María de la Cruz Bernanda Telles Alanís es licenciada en Psicología por la UAM, maestra en Psicobiología y doctora en Psicología con énfasis en Neurociencias por la UNAM. Cuenta con más de 50 presentaciones en eventos nacionales e internacionales y con 8 publicaciones. Ha impartido más de 50 clases curriculares a diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido tutora de verano de la investigación científica en Morelos y del programa Delfín, Academia Mexicana de las Ciencias, así como del PRONAVE. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en la Universidad La Laguna, Tenerife, España.
Ha recibido los premios Diploma al Mérito Universitario y Medalla Bernabé L. de Elías, otorgada por el Consejo Universitario de la UAM, así como la Medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM por estudios de maestría en psicobiología, área de ciencias sociales 2000. Es miembro de la Society for Neuroscience, de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Ha sido dictaminadora de distintos trabajos de investigación y de artículos y jurado de premios. Es la responsable del cuerpo académico Cognición y Afectos, reconocido por PROMEP como cuerpo consolidado. Actualmente desarrolla proyectos de investigación y programas de intervención de las funciones ejecutivas. También realiza investigación sobre el análisis neurofísico y neuropsicológico de la memoria y las funciones ejecutivas. En algunos de sus trabajos le ha interesado mostrar el enfoque transdisciplinar como una estrategia posible para contribuir a la superación de la crisis actual de la educación superior en México. Dicho enfoque declara que el principal objetivo de la educación es el desarrollo de la persona y su convivencia sana con el entorno. Además, los teóricos de la transdisciplina enuncian que se debe evitar la superespecialización en el conocimiento para así poder contribuir a la solución de problemas reales y cotidianos que enfrenta el profesionista. La doctora María Alejandra Terrazas Meraz ha trabajado en proyectos epidemiológicos cuyas líneas de investigación tienen que ver con la salud ambiental, la valoración de la nutrición e intervenciones de educación para la salud, monitoreo ambiental, análisis estadísticos de datos, selección del diseño de estudios, cálculo del tamaño de la muestra, tipo de muestreo y redacción de resultados son las principales tareas en las que participa en el proceso de investigación, cuyo resultado ha sido el fomento de la colaboración multi-, inter- y transdisciplinaria en la investigación en salud, docencia y formación de recursos humanos. Pues les damos la más cordial bienvenida. Son personas muy destacadas en el medio de la investigación. Gracias a la doctora Senger por mil disculpas doctoras, mil disculpas a todos ustedes, gracias por estar aquí. Pues iniciemos, si les parece, con la pregunta. Les habíamos enviado 3 preguntas, una sobre formación, otra sobre investigación y la vinculación para vincularnos con problemas nacionales. No importa, doctora, estamos seguros que no va a haber ningún problema. La primera pregunta es, en este conversatorio se trata de que entremos a discusiones que no se han tenido o que hagamos precisiones de cosas que están en el aire. La primera interrogante para ver qué es lo que sucede en nuestra universidad es qué dificultades encontramos en la formación de los estudiantes en cada una de las disciplinas de las que ustedes participan, qué dificultades encontramos para formarlos de manera interdisciplinar, si es que hay dificultades o todo ha sucedido de una manera fluida y sin problemas. ¿Quién quiere comenzar? No, por favor. Estaba yo anotada así, pero como ustedes quieran. No, claro. Bueno, muy buenos días a todos y agradezco la invitación a participar en este conversatorio universitario. Es un gusto estar aquí y bueno, pues yo les quiero platicar desde mi área, como ya lo dijo la doctora. Yo trabajo en el Centro de Investigación en Biotecnología y mi tema de investigación son las plantas medicinales. El estudio científico de las plantas medicinales abordadas desde diferentes ángulos, ¿sí? Pero también represento el cuerpo académico de productos naturales de esta universidad. Entonces yo quisiera hacer esta reflexión con ustedes desde esa representatividad del cuerpo académico, porque es el que nos permite hacer la interdisciplina y tal vez en algún momento la transdisciplina, ¿sí? El cuerpo académico de productos naturales es un cuerpo académico interdés, o sea, pertenece a 3
diferentes, que son la de ciencias naturales, la de salud y la de ciencias exactas y ingeniería. Y involucra 3 unidades académicas: la Facultad de Farmacia, el Centro de Investigaciones Químicas y el Centro de Investigación en Biotecnología. Estamos incorporados a ese cuerpo académico 8 investigadores, PITC, somos doctores, es un cuerpo académico consolidado. Y bueno, la misión principal de nuestro cuerpo académico es realizar investigación científica, la llamamos multidisciplinaria, de productos naturales, específicamente de plantas medicinales mexicanas, abordadas desde diferentes aspectos, ¿no? Que como son el aspecto químico, el farmacológico, el farmacéutico, el biotecnológico, el toxicológico y muchos otros, ¿sí? Para eso cultivamos 4 líneas de generación del conocimiento, LAGC, que son, la primera es el aislamiento y purificación de los compuestos activos que tienen las plantas, ¿no? Y la elucidación estructural. Claro que se dice muy fácil, pero créanme que es bastante complicado, ¿no? La segunda tiene que ver con la síntesis y semisíntesis a veces de productos activos que hemos encontrado en las plantas. La tercera tiene que ver con aspectos más de biología molecular, de genética y de inmunoquímica de esos productos naturales. Y la cuarta es la producción biotecnológica. Cuando hemos identificado los compuestos activos de las plantas, la producción biotecnológica de esos principios importantes por sistemas controlados, ¿verdad? Y homogéneos, como son cultivos de tejidos. Entonces, los investigadores que participamos en este cuerpo académico estamos seguros que tenemos que, ya por definición de entrada, hay varias disciplinas, ¿no? Somos somos interunidades, ¿no? Entonces, cultivamos diferentes disciplinas, por supuesto, y estamos seguros que esa es la manera en que tenemos que actuar, ¿no? Si el objetivo común es desarrollar un fitofármaco o un fármaco de origen vegetal con actividad importante a partir de plantas medicinales mexicanas, por supuesto que estamos haciendo interdisciplina, porque utilizamos procedimientos y metodologías diferentes, ¿no? Como las extracciones químicas, las pruebas farmacológicas in vivo, in vitro, ¿sí? Que son comunes. Y en ese sentido, pues nuestra producción también es compartida y es colectiva, ¿sí? Publicamos juntos, formamos estudiantes también en esta temática, participamos en proyectos financiados, también los solicitamos en forma conjunta, y también tenemos patentes conjuntas, ¿no? Entonces, en ese sentido nos ha ido muy bien, pero en forma natural nos hemos identificado, incluso desde antes de la creación del cuerpo académico, ya teníamos colaboración. Yo tengo 30 años trabajando con plantas medicinales, entonces lo vemos como muy natural. Y en ese sentido también es muy natural que nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado transiten en esa interdisciplina. Lo hacen en forma muy natural, sobre todo los estudiantes de doctorado, que están más tiempo con nosotros, están 4 años con nosotros, y es ideal, más bien yo diría que es necesario que tengan habilidades en estas diferentes disciplinas que manejamos, ¿no? Tienen que saber química, tienen que saber farmacología, tienen que saber biotecnología, tienen que saber toxicología, y aprenden procedimientos de estas disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí nos ha ido bastante bien, los estudiantes lo ven muy natural, así se maneja la investigación de plantas medicinales, no solamente en México, yo diría que en el mundo, ¿sí? Incluso hay una disciplina que se llama farmacognosia, que involucra todos estos saberes, ¿no? Ahora, ¿qué tanto hemos llegado a la transdisciplina? Eso no estoy muy segura, depende de sus definiciones. Yo no sé si realmente rebasamos ya los límites de la interdisciplina y hemos creado yo creo que no hemos llegado a ese punto, un lenguaje común y una identidad propia que nos identifique, ¿no? Yo creo que ahí sí nos falta todavía trabajo importante. Muchas gracias, doctora Villarreal. Pues si seguimos el orden de lo señalado, la doctora Telles. Sí. Gracias. Muy buenos días y disculpen un poquito si no hablo muy fuerte. Pues quiero agradecer a los organizadores, las organizadoras de este evento. Efectivamente lo hemos platicado en varios foros que es necesario hablar y comunicar ideas e intercambiar y ver qué es a dónde va la investigación y la formación, si es necesario darle este enfoque transdisciplinar a la educación universitaria o no.
Y bueno, eso es para mí más natural porque vengo de un centro en el cual lleva ahí el pecado de la penitencia, ¿no? Es un centro transdisciplinar de investigación, de investigaciones psicológicas. Pero bueno, fue el esfuerzo de todos mis compañeros, de más o menos 18 investigadores que se pusieron a reflexionar y a investigar qué era la transdisciplina, y realmente lo hemos ido analizando en 2 congresos y lo vemos como una aspiración a la cual podemos llegar, pero efectivamente todavía aún no se logra. Entonces, partiendo un poco de de mi experiencia, quisiera compartirles 2 cosas, de mi formación y cómo yo he visto un poco los problemas en la formación a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Un posgrado en neurociencias es por naturaleza interdisciplinar. Nosotros podemos ver a psicólogos, podemos ver a médicos, podemos ver a fisiólogos, a bioquímicos, es por naturaleza en la conjunción de muchas disciplinas. Por eso yo creo que el término correcto es neurociencias, porque no es un solo corpus, se está construyendo ese corpus de conocimiento compartido. Y cuando llegas a una estructura como la UNAM, como una gran universidad, esto es como comenta la doctora, muy natural. Es decir, puedes hablar con médicos, empiezas, aunque estés muy bien especializado en tu disciplina, empiezas a compartir un lenguaje y empiezas a hablar con gente que trabaja con sueño, con gente que trabaja con células y con potenciales de acción, aunque tú de formación seas psicólogo. Y entonces es una obligación que te empieces a preparar, y además tienes que ver mucho estadística, y además también tienes que saber de electrónica, y inclusive hay prácticas para soldar circuitos, ¿no? Si quieres hacer algo, una medición fisiológica. Entonces es muy natural, pero porque hay toda una infraestructura que está ahí y un campo que ya tiene una historia. Ya aquí en la universidad, en otro nivel, cuando nuestros doctorantes, ¿a qué problemas se enfrentan? Es que todavía no tenemos esa infraestructura en esta área de las neurociencias, todavía no tenemos un gran número de investigadores, o tal vez lo que nos ha fallado también, las relaciones. Es decir, tal vez sí hay investigadores, pero no nos hemos logrado agrupar. Por ejemplo, en psicología tenemos, de hecho, en psicología hay grandes campos de conocimiento y de aplicaciones. El primer paso es hablar entre nosotros, entre lo que es la psicología educativa, la psicología para la salud mental, la psicología dentro de las organizaciones, desde la neurociencia. Y ese paso lo hemos ido logrando. Les pongo, por ejemplo, en el área específica de la neuropsicología, que son especialistas que trabajan en hospitales. Al principio era muy complicado, porque en los hospitales hay toda una jerarquía, hay autoridad, desde el uso de la bata, todos ustedes lo saben, implica algo, y si tú no usas bata no eres parte, si no tienes algún tipo de posición en el organigrama, pues no es fácil trabajar contigo. Los neuropsicólogos han ido entrando a los hospitales, y después, cuando los médicos logran apropiarse de lo que se hace y de su lenguaje, entonces ya empiezan ellos mismos a llamarlos. Pero efectivamente, de esta primera vez que hicimos una revisión en el 2015, que tuvimos un congreso que intentaba ser transdisciplinar, hicimos una revisión de cómo estaba impactando esta visión en México, y empezamos a ver algunos programas de psicología que ya estaban incluyendo estas cosas, algunos programas, algunos institutos que se estaban creando en la UNAM de la complejidad y la transdisciplina. Apenas que fuimos a Guadalajara, estamos viendo que ellos van a hacer un centro transdisciplinar de salud. Entonces vemos que este es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque este enfoque puede permitir, tiene además, no es científico abstracto, lo que busca es solucionar los problemas actuales. No solamente la ciencia por el saber, sino la búsqueda de la solución de los problemas actuales, y reconociendo que las soluciones pueden ser globales o regionales. Es decir, que no solamente se busca un conocimiento para generalizar, como era el clásico, una de las cosas clásicas de la ciencia, sino que no, puede ser un conocimiento que sea útil a esta región, a este lugar que tiene un problema muy específico, incorporando diferentes saberes. Y la otra de las reflexiones que nosotros nos fuimos es que transdisciplina no significa renunciar a la disciplina, al contrario, necesita una formación disciplinar fuerte, que tú sepas perfectamente y te apropies de lo que tú sabes hacer, pero que tengas una apertura, y eso es muy difícil, psicológicamente eso es lo más difícil, de hablar con el otro que tiene otra disciplina.
y que te atrevas a discutir con él cosas que al principio no se van a entender, pero que después se van a ir compartiendo los sentidos de las palabras, los sentidos, no solamente el significado, sino el sentido de la palabra. Y a esta primer barrera del lenguaje y de la posibilidad de dejar al otro que entre en lo que yo sé, y todo puede tenernos ganancias. Y creo que en ese sentido, yo lo llevaría o lo platicaría. En la educación hay problemas, y unas sugerencias que dan algunos teóricos es tener seminarios compartidos entre diferentes carreras. Normalmente tenemos troncos comunes en las licenciaturas, pero por ejemplo, ingenierías pueden tener un tronco común. Pero aquí una de las cosas que dicen es que sean seminarios abiertos de problemas específicos con todas las disciplinas, desde los ingenieros, desde los que hacen ciencia básica, hasta los que hacen sociología, porque todas esas discusiones nos pueden llevar a ver el problema como es un problema complejo. Y lo que pasa con el problema que surge desde este enfoque es que en las mismas ciencias exactas se dan cuenta de que sus paradigmas están siendo insuficientes para las explicaciones. Entonces creo que en el área de la educación hay mucho que hacer, y lo siguiente que me gustaría platicar sería sobre la investigación, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Pérez. Sí. Un segundo, nada más para que se vayan preparando o nos vayamos preparando. Si les parece, hacemos su participación en la primera pregunta y hacemos una rápida ronda de preguntas para el público, porque ya con todo esto que ustedes dicen, ya uno quiere comentar algo. Gracias. La doctora Terrazas. Gracias, doctora. Primeramente, pues, por supuesto, muchísimas gracias a las organizadoras. Es un honor para mí estar aquí en este panel compartiendo con investigadoras tan, pues, expertas, ¿no? Y bueno, yo estoy adscrita a la Facultad de Nutrición y soy diseñadora industrial. Entonces ese es el tema, ¿no? Justamente, ese es el tema. Entonces, ¿qué tanto una disciplina puede aportar a otras? ¿No? Es el tema de la interdisciplina, de la transdisciplina. Uno es formado conforme a una disciplina exige, con sus leyes, con sus teorías, con sus paradigmas. ¿Y qué tanto un psicólogo puede ser ingeniero industrial, o qué tanto un médico puede ser psicólogo, o puede ser biólogo, ¿no? O puede ser ingeniero civil, ¿no? Eso es algo que uno tiene que reflexionar. O sea, estamos realmente tan separadas las disciplinas que no podemos concretarnos a resolver un problema de todos. Yo creo que son las preguntas que tal vez podríamos hacernos, y que pues lo podemos abordar solo con la experiencia, ¿no? Porque yo empecé aquí en la facultad, en la universidad, en la escuela de enfermería. Hice ahí mi servicio social para diseñar material didáctico. Mi experiencia fue ayudarles a resolver todos sus problemas computacionales a las enfermeras. Y de ahí la directora me dijo, ¿sabes qué? Ya es hora de que te vayas a hacer una maestría. ¿Qué tal la de nutrición? Yo dije, ¿nutrición? ¿Y yo qué voy a hacer en nutrición? Soy diseñadora industrial, yo debería estar en una fábrica. Estoy en una fábrica de alumnos, ¿no? Pero con una vista humanista diferente. Entonces, fui a estudiar la maestría en Ciencias de la Salud, en Salud Ambiental, al instituto, porque no me atrevía a entrar a nutrición. ¿Cómo me iba yo a atrever a entrar a nutrición si no sabía bioquímica? Entonces ahí fue un poco complicado, porque no me querían dejar entrar a Ciencias de la Salud, pero pues tuve buenos resultados, pasé todos los procesos de admisión, tenían que aceptarme, no podían negarme la entrada, porque ahí no decía que no podía entrar, ¿no? Yo como diseñadora industrial, y bueno, compartí aula con ingenieros industriales, con ingenieros químicos, porque todos ellos estaban interesados en la salud ambiental.
A final de cuentas, el ambiente es de todos y a todos nos interesa, ¿no? Y bueno, fui especializándome porque es lo que te obligan, ¿no? Las maestrías, los doctorados te obligan a especializarte y pues yo tomé lo que era más fácil para mí, que eran los números. Entonces, mejor la estadística que los problemas en el laboratorio, ¿no? Porque las habilidades que uno adquiere durante la profesión no es realmente lo que vas a necesitar cuando ya eres docente o cuando ya tienes que enfrentarte a resolver problemas de investigación que estás pues atendiendo, ¿no? Como investigador. Entonces, posteriormente, pues estuve como profesor de tiempo completo en enfermería durante algunos años hasta que decidí hacer mi doctorado. Y bueno, sí me fui especializando más, ¿no? En epidemiología y bioestadística, que como quiera es el lenguaje común de las ciencias de la salud. Entonces, cuando hablamos de transversalidad, pues tenemos que hablar justamente de lo que son esas asignaturas que nos permiten hablar de lo mismo, ¿no? O de la misma forma con otros especialistas. Y bueno, tuve la oportunidad en el doctorado de coordinar como doctorante un proyecto pues que yo considero que sí pudiera ser transdisciplinario, aunque fue interdisciplinario, al involucrar varias instituciones y varios colegas. Y entonces me regreso a la formación, porque eso ya va después. Entonces, en la formación el reto es cómo puedes hacerle reflexionar al estudiante de que puede colaborar con otras disciplinas, de que no solo su disciplina es la que es importante, todas las disciplinas son importantes y por eso existen, porque cada disciplina tiene que resolver un objeto de estudio, ¿no? Y entonces yo creo que esto de los cuerpos académicos es un buen paso para que los profesores aprendamos a darles las herramientas a los estudiantes para llegar a ser transdisciplinarios o por lo menos interdisciplinarios y empezar a ser multidisciplinarios, ¿no? Y compartir con otras disciplinas sus saberes, pero en el aula es un poco complicado con la enseñanza tradicional, ¿no? Porque aun cuando ya tenemos muchos años que somos constructivistas y que no queremos ser tradicionales, la verdad es que seguimos siendo tradicionales. Este foro es tradicional en el momento en que ustedes están allá enfrente y nosotros acá, ¿no? Y no está mal, así estamos acostumbrados a trabajar. Lo que es importante es lo que vayamos construyendo en nuestras reflexiones y en nuestros conocimientos para poder aportar a otras disciplinas. Entonces, pues sí, hay muchas técnicas educativas que nos pueden permitir abordar esas problemáticas y hacer que la reflexión exista, ¿no? Y bueno, algo que veíamos en la UAM Xochimilco, que es de un modelo alternativo, ¿no? Es que justamente el problema en la transmisión de los saberes, o bueno, pues no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Es que los profesores que dan clases en un modelo alternativo se construyeron en un modelo tradicional. Entonces, la mayoría de los investigadores y de los docentes de todas las universidades se construyeron como docentes y como profesionales en un modelo tradicional. Entonces, ¿cómo hacer que el docente logre romper esos paradigmas, ¿no? Y la formación hacia la transdisciplina es alternativa, o sea, no es lo que normalmente se hace. Pero sin embargo se ha visto con tanto problema complejo como es la salud ambiental, como es la salud en general, problemas de construcción, de biología, de sociología, ¿no? Lo que se ha visto es que los mejores trabajos que se han hecho, que son pocos, pues son aquellos que logran conjuntar diferentes disciplinas, ¿no? Para que todos ellos construyan un problema de investigación
que les permita resolverlo desde su punto de vista. Entonces, la formación en estas, con una mirada inter y transdisciplinar, pues es muy difícil de conseguir en el momento en que pues cada uno de los participantes está construido en una disciplina, ¿no? Entonces ya depende de la apertura que cada investigador tenga, que cada profesor tenga, que cada estudiante tenga, para lograr llegar a resolver un problema que es de todos. Muchas gracias, doctora Terrazas. Terminamos esta primera ronda con la doctora Guzmán. Gracias, gracias a la doctora Eloísa, a la doctora Julieta, a la doctora Connie por la invitación. Siempre muy cercanos a este centro. La verdad me alegra mucho participar con ustedes en trabajo, y además he tenido la oportunidad de participar en otras actividades, de seminarios con estudiantes. Entonces, la verdad que sí, que el trabajo que se desarrolla, pues me gusta realizarlo porque siento que hay un espacio de escucha, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, yo estoy en este momento en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Estudios Regionales, que es de estos nuevos centros de investigación que se construyeron, pero principalmente estamos en el departamento de antropología, o sea, principalmente no, sino estamos dentro del departamento de antropología. Mi formación también es una formación en el área de ciencias sociales, porque inicié con la enseñanza de la historia y la geografía, después pasé a la historia, después pasé a la sociología y terminé en la antropología. Entonces hay una formación en ciencias sociales, y creo que en las áreas comunes, como decían los anteriores ponentes, hay una relación cuando hay áreas afines, o sea, las ingenierías, las ciencias sociales, las biológicas, en estas como que sí se ha logrado cierto diálogo. El problema es romper las fronteras entre esas disciplinas, entre estas que tienen este núcleo como duro entre ellas, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas, que viendo la pregunta de la formación, yo creo que es la tradición académica que existe, o sea, esta tradición académica de que en la academia se reproducen sistemas sociales de discriminación y de exclusión, donde la gente, hay asignaturas y hay ciencias de primera y segundo orden, ciencias blandas y ciencias duras. O sea, desde ahí ya empezamos con una discriminación que hace como en la sociedad, donde no nos podemos juntar con los nacos, ¿no? Entonces, todos separaditos, cada uno en lo nuestro. Entonces, la doctora decía, la parte psicológica es la más importante para romper. Creo que sí, esa es la parte más importante para romper, el que haya voluntad de parte de la gente y el que haya voluntad de parte de los investigadores de querer participar con nosotros. Yo creo que desde la formación que nosotros hemos tenido y lo que más nos ha permitido acercarnos es el trabajo con la realidad, o sea, estar trabajando en problemas muy concretos. En los problemas que yo trabajo sobre recursos naturales y principalmente sobre agua, la verdad es que si trabajas agua no puedes trabajar necesariamente solo antropología, o sea, los que se quedan muy en el área antropológica trabajan los elementos simbólicos. Entonces, los elementos simbólicos que existen en el agua, como los pedidores de lluvia, no estoy diciendo que esto no sea, sino que es como esa parte. Pero cuando ya te dedicas a ver problemáticas sociales, conflictos sociales que existen, es muy difícil que soluciones un problema de agua en una comunidad donde te necesitas una solución técnica sobre cómo llevar el agua hasta la comunidad. Segundo, necesitas un cambio en las prácticas sociales de las comunidades y necesitas un antropólogo, necesitas un médico que trabaje sobre la salud de la gente, o sea, porque estamos trabajando y acercándonos a esto. Entonces, yo creo que una de las principales problemáticas que se enfrenta es exactamente esta tradición de pensar que hay unos que sí podemos dar soluciones más que otros, o que unos podemos avanzar más que otros dentro de este problema. Sin embargo, lo que uno encuentra dentro de esto es que solo cuando te enfrentas a la realidad tienes que hacerlo. O sea, enfrentar a ingenieros en el campo es bastante difícil. O sea, por ejemplo, nosotros hemos trabajado sobre uso racional eficiente de agua, y es trabajar con campesinos utilizando riego.
utilizando riego para poder usar más eficientemente el recurso agua. Entonces, que los ingenieros intenten hablar contigo o por lo menos te tomen en cuenta es difícil, y sobre todo metámosles ahora también la cuestión género, porque ese es otro elemento que es muy importante, o sea, ciencias duras asociado a procesos de masculinidad, ciencias blandas asociados a procesos de feminidad. Entonces, eso también es un elemento, o sea, no podemos aislar esta discusión académica de la disciplina, de la transdisciplina y la interdisciplina del factor humano, del factor social, que es uno de los grandes elementos, porque yo creo que la discusión y cómo lograrla y cómo desarrollarla es algo en lo que se ha avanzado muchísimo, pero en la parte humana es en la que no se avanza mucho. En la misma universidad es muy difícil lograr la comunicación con ciertos grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos oportunidad de trabajar con la gente de psicología, los compañeros de psicología, con los compañeros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con los compañeros de la Facultad de Arquitectura. Bueno, con arquitectura se considera que hay más similitud, pero por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ¿qué hace un antropólogo en agropecuarias? O sea, ¿por qué se están metiendo? O cuando trabajamos con los biólogos. Entonces, ¿por qué se están metiendo los de antropología? Si nosotros, eso que ellos hacen es, entonces se empieza también a hacer a desvirtuar lo que es esta interdisciplinariedad, y es si todos tenemos que hacer de todos, o lo que tenemos que hacer es comunicarnos entre especialistas, porque entonces caemos entonces en la ridiculización y en la desvalorización del conocimiento, del planteamiento teórico y de la metodología que tienen las distintas disciplinas. Entonces es así como encontramos biólogos haciendo ciencias sociales, encontramos médicos haciendo ciencias sociales, y esa es una de mis grandes discusiones, donde existe esta subalternidad y los de las ciencias duras pueden hacer ciencias blandas, pero los de las ciencias blandas no podemos entrar a las ciencias duras. Y esa es una situación que a mí me parece que refleja nada más esta disputa de poder al interior de las sociedades. Entonces, mientras este elemento no sea roto dentro de las estructuras de la misma universidad, es muy difícil que podamos nosotros hablar de interdisciplinariedad. Podemos seguir con el discurso, pero podemos seguir con el discurso que siempre ha existido, de una ruptura entre el discurso y otra ruptura entre las prácticas. Es diferente, o sea, yo creo que habría que analizar las prácticas que permiten los procesos interdisciplinarios, que permiten los procesos de transdisciplinariedad, y aquellos en los cuales tú en realidad sí estás generando disciplina. Yo en lo que he encontrado, la verdad es que a partir de mi propia experiencia, que en la única espacio donde sí he podido dar ese diálogo es en las tesis de los estudiantes. Cuando trabajamos con tesis de estudiantes, sí podemos estamos personas de diferentes áreas y podemos discutir alrededor del estudiante. ¿Qué es aquí? O sea, ¿cuál es el análisis que yo realizo? Pues que estamos hablando del otro, de la investigación de un estudiante. Entonces tú puedes opinar y tú puedes opinar, pero de mi investigación no te metas a opinar, ¿no? Entonces, por eso el espacio de los seminarios de investigación sí son un espacio que permite ese trabajo interdisciplinar. Entonces, disculpen, pero nosotros disculpen. Entonces, en ese sentido, yo considero que es importante el trabajo, porque el trabajo con los estudiantes, yo creo que en esa medida también se da la formación interdisciplinar de los estudiantes. Yo creo que el punto de enlace nuestro son los alumnos, porque es lo que nos deja, si lo hablamos desde la perspectiva antropológica, en lo ético, no en lo émico, que es cuando nos pega, ¿no? O sea, discutir sobre nuestro tema. Entonces, en esa posibilidad de la conformación de los sínodos o de los comités tutorales interdisciplinares, es donde hay más posibilidad de colaboración, o por lo menos en mi experiencia es donde he podido colaborar tanto con ustedes, como con psicología, como con agropecuarias, pero es muy difícil lograr desarrollar un proyecto con otros colegas al tú por tú, o sea, en el sentido de, y cuando lo hemos desarrollado, por ejemplo, en los trabajos que he desarrollado sobre barrancas o sobre agua, la cuestión es que trabajamos juntos, pero terminamos segmentando el trabajo. Tú eres la responsable del área social, un título que me dan muy claramente los biólogos, ¿no? La representante del área social, entonces tú haces la parte social. Cuando inicié el trabajo con ellos, fue una discusión muy intensa, porque querían que lo que hiciera fuera
la parte demográfica, la población, digo, no, eso no es la parte social. Entonces también que el otro entienda qué es la parte social, cómo se integra, cómo forma parte de un proceso de la realidad, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso es lo que decían, es la parte de la comunicación con el otro, y ahí es donde yo vuelvo y repito y reafirmo constantemente que el problema es un factor humano, porque la discusión académica creo que está muy, muy avanzada. Entonces, esa es como que la perspectiva en la cual yo he podido revisar. Y a nivel de la universidad, otro de los elementos que dificulta mucho es el término burocrático, porque las unidades académicas se han convertido en cotos de poder que no permiten la articulación, en el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo interdes, en este caso sí, de diferentes DES, y como ustedes saben, los recursos se manejan por DES. Entonces, cuando estás en diferentes unidades y en la misma DES, no hay problema, pero cuando estás en diferentes DES y entonces el manejo de los cuerpos académicos, donde se supone que hay manejo de recursos, es muy difícil, porque entonces ¿quién maneja el recurso? Y entonces el cuerpo ¿a dónde está adscrito? Y eso de la adscripción dentro de la universidad es un factor muy importante que no permite construcción de comunidad universitaria, sino construcción de comunidades en cotos de poder muy pequeños. Entonces, porque siempre te dicen la adscripción. Yo por eso siempre prefiero decir, no, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y participo en los programas tales, tales y tales. La adscripción tal vez sea importante en el momento de pedir mi permiso para salir de la universidad, pero no a la hora de la discusión académica. Yo pienso que si nos pensamos como universidad, más que como adscripciones, también es un paso más adelante. Entonces, pues sigo lloviendo sobre mojado en la cuestión es una cuestión de actitud y es una cuestión de querer hacerlo, de ir más allá del discurso, ir más allá de la discusión de lo que es ser interdisciplinario y tener una actitud de querer colaborar con el otro. Es una cuestión de colaboración. Gracias. Puedo hacer muy fácilmente. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Gracias. ¿Quién quiere comentar algo? Por favor. Muchas gracias, muy interesante la plática. Se me vinieron un montón de ideas en torno a los diferentes comentarios y bueno, en algunos casos sí algunas preguntas así muy concisas y en otros algunos pequeños comentarios desde mi experiencia. A la doctora Villarreal, un poco la duda que me genera sobre su trabajo de investigación, donde si bien participan diferentes investigadores de diferentes campos, el tema muy particular sobre las plantas y la fitofármacos tiene que ver con la vinculación con comunidades, la vinculación con otros actores. ¿Qué tanto ustedes se articulan con esas comunidades, con esos otros saberes y qué tanto les reconocen o los involucran en los procesos de investigación? Porque mucho de ese conocimiento ya trae un antecedente, no surge como vamos a probar cada plantita, ¿no? Sino que ya hay un antecedente, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan con esas comunidades y cómo se articulan inclusive con otros actores, la Secretaría de Salud, farmacéuticas, etcétera, ¿no? Para el caso de la doctora Telles, colegas, también soy psicólogo, se me ocurre un montón de cosas. Una de ellas que muy acertadamente comenta y que yo lo he visto también, es la parte de la sensibilidad hacia el conocer al otro, el intercambio, la vinculación. Yo hice un doctorado transdisciplinario en el CIMBESTAB y algo que encontramos en común de la mayoría de los que estábamos ahí, que había desde periodistas, diseñadores industriales, físicos, matemáticos, biólogos, lo que nos vinculaba era la sensibilidad a saber qué le interesaba al otro. Y era una comunidad muy particular que no hemos visto en otros lados. Entonces eso era como un sellito ahí que tenía, ¿no? Y eso me generaba así como, ¿qué podemos hacer los psicólogos para flexibilizar esa parte y no esta cerrazón, ¿no? Y justamente estas subjetividades que también veo en los procesos de la investigación en diferentes participaciones, creo que en general uno puede hablar muy objetiva y fríamente sobre el objeto de estudio,
pero lo que lleva a las personas a vincularse y articularse con esos objetos de estudio son muchas cosas y muchos tramas que muchas veces no se dicen, que hay un interés por debajo que si no se encuentra articulado y vinculado a la investigación general, va siendo como una actividad centrífuga que los va expulsando, ¿no? Porque llega el momento en donde no se ven, pero también no hay dinámicas que permitan que cada quien… Doctor, si quiere ir a Muy las breve. preguntas, por favor, porque estamos con el tiempo encima y nos faltan 2 intervenciones de las doctoras. Ok. Gracias. Y 2 últimas, así como muy concretas. Sí, muy concretas. Yo comparto con la doctora Terrazas la parte sobre la transdisciplina requiere cambiar la estructura administrativa. Y pongo un ejemplo. En psicología, se discute sobre la división de la carrera en diferentes carreras, psicología clínica, psicología laboral, pero hay algo que enriquece la formación en trayectorias, que después de una formación básica, uno tiene una apertura, bueno, en la Facultad de Psicología en la UNAM, una riqueza de casi de 300 materias optativas. Si la universidad, para romper los modelos disciplinares, yo creo que requiere modificar la estructura en la cual está cimentada, ¿no? Básicamente. Gracias. Bueno, yo más que una pregunta era un comentario. Soy estudiante de la Facultad de Psicología y una profesora nos decía que no podíamos hablar de interdisciplina si no hablábamos de trabajo en equipo. Y creo que es algo que la universidad, ni siquiera la preparatoria nos prepara. Desde la formación de la que sea que vengamos, de una escuela tradicional, de una metodología Montessori, de cualquier metodología de enseñanza, creo que nos enseñan al trabajo individual, a la competencia. Y yo lo he visto muchísimo con mis mismos compañeros de la facultad y he tenido la oportunidad de participar en otras facultades también. Entonces, no veo como este paso a llegar a la interdisciplina si no podemos trabajar en equipo. Y es algo que nos falta muchísimo. Gracias. ¿Quién quiere? Ok, entonces entramos a la segunda pregunta y seguimos el mismo orden o vamos al revés. ¿Esta es la de investigación? Sí. La segunda es cómo sería, cuáles han sido las dificultades que se han encontrado para realizar investigación interdisciplinar justamente, ¿no? Pero si alguno de ustedes abrió con investigación, ahora puede regresarse a formación, nada más para que tengamos el cuadro completo, porque la idea, insisto en ello, lo señalaba al principio, es tener este cuadro de la universidad con estos conversatorios, y nos interesaría mucho su experiencia y su posicionamiento. Entonces, igual. Perdón, discúlpame. No te preocupes. ¿Sí? Ustedes dicen. Bueno, muchas gracias. Bueno, en relación a eso, yo quisiera comentar, y a lo mejor también respondo un poquito la pregunta concreta en esta intervención, que la Universidad de Morelos tiene una fortaleza muy importante en cuanto al número de investigadores que trabajan en plantas medicinales, que trabajamos en plantas medicinales en diferentes aspectos. En realidad somos bastantes y estamos ubicados, como ya lo dije en mi primera intervención, en diferentes unidades académicas con diferentes especialidades, ¿sí? Pues son los químicos, biólogos, farmacólogos, toxicólogos, químicos sintéticos, biotecnólogos, etcétera, ¿no? Y eso, pues yo sí, siempre considero que es una fortaleza importante para la universidad, ¿no? De hecho, cuando iniciamos el cuerpo académico de productos naturales, pues éramos, creo que éramos 14, creo, investigadores, PTCs, ¿no? Y eso no funcionó.
tenemos muchos problemas de organización y de vinculación y una serie de cosas, entonces incluso rebasamos los límites de las personas que pueden estar dentro de los cuerpos académicos, entonces finalmente ese cuerpo académico se dividió en 2 cuerpos académicos, ¿no? Que seguimos, los 2 cuerpos académicos siguen siendo Interdes y seguimos manejando temáticas muy parecidas, ¿no? Aunque claro, con ciertas particularidades, ¿no? A lo mejor el otro cuerpo académico hace más síntesis o semisíntesis de productos naturales que han sido derivados de plantas, a lo mejor nosotros hacemos más análisis metabolómico con estas disciplinas de frontera, de las ómicas, en fin, qué sé yo, ¿no? Pero ese es el caso. Ahora, lo que yo quería recalcar en esta segunda intervención es que estamos como en medio, ambos cuerpos académicos estamos como en medio de una cadena de valores para llegar al desarrollo de un fitofármaco a partir de plantas medicinales, ¿sí? Nos faltan de manera importante en la primera etapa, ¿sí? Que es justamente la investigación etnomédica, ¿no? Todo lo que es la etnomedicina, que se nutre mucho de medicina tradicional y también de medicina antropológica, eso por un lado, y nos falta el final, que es la aplicación clínica, ¿sí? O sea, a lo mejor ya encontramos el fitofármaco y demás, pero pues ahora hay que aplicarlo en la clínica, pues para que se pueda desarrollar, ¿no? Para ver si tiene efectos verdaderos, ¿no? Entonces, la secuencia es así, ¿no? Primero, o por supuesto que seleccionamos una planta a estudiar de acuerdo con el uso tradicional que se le dé, porque pues la gente sabe por qué la está utilizando, es un saber muy importante, ¿no? Después hay que comprobar en el laboratorio las actividades con modelos in vitro e in vivo, con modelos farmacológicos, las actividades atribuidas a esa planta medicinal, que le atribuye la medicina tradicional, a ver si es cierto en nuestros modelos experimentales farmacológicos. Después hay que hacer la investigación fitoquímica, que ese es un gran problema, ¿no? Hay que aislar el o los principios activos de la planta que son responsables de esa actividad a partir de miles de compuestos que la planta fabrica, que son sus metabolitos secundarios, ¿no? Hay que elucidarlos utilizando procedimientos muy complejos de resonancia magnética nuclear y espectrometría y demás, ¿no? Después, esos principios activos, pues hay que ensayarlos en modelos animales, usualmente en ratones y ratas, ¿no? Hay que valorar la toxicología que pueden tener, ¿no? Después, podemos producirlos utilizando sistemas complejos de cultivo de tejidos para proteger el ambiente. Nos llevamos la plantita al laboratorio, cultivamos el tejido en medios especializados, ¿verdad? Lo ponemos a crecer. Las células vegetales tienen las mismas características genéticas de la planta, obviamente, y su capacidad de producir esos fármacos, ¿no? Tenemos que establecer estrategias y demás para producirlos en condiciones de laboratorio y entonces hacer una producción masiva, ¿no? Pero lo que es muy importante, una vez que tenemos todo eso, bueno, pues ahora tenemos que ver si es cierto que sirven los humanos y lo podemos aplicar, ¿no? Y entonces ahí está la parte de la clínica, ¿no? Entonces, usualmente, tanto nuestro cuerpo académico como el otro que les mencionaba, estamos en la mitad de todo eso. Lo que nos falta articular y nos ha sido muy difícil aquí en la universidad es la primera secuencia, o sea, la etnomedicina, que sí hay investigadores que trabajan en etnomedicina y además muy competentes aquí en la universidad y están en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, ¿no? O los botánicos, por ejemplo, tampoco nos hemos podido articular adecuadamente. Y al final, con los médicos que están pues, en la Facultad de Medicina, y sí hay muchos médicos que sí trabajan plantas medicinales, sí les interesa, pero tienen proyectos concretos, ¿no? Entonces, no ha sido posible hacer esa interrelación de la investigación clínica de nuestros proyectos, de nuestros problemas que hemos venido investigando, de una plantita que hemos seguido trabajando durante 10 años, ¿no? Y que ahora queremos aplicar en la clínica. Eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuál es la razón? Pues no estoy segura, ¿no? A lo mejor efectivamente estamos manejando disciplinas muy distintas, a lo mejor son hasta lenguajes diferentes, hasta metodologías diferentes, y eso es lo que nos provoca problema, ¿no? Bueno, eso es lo que quería plantear. Y también de una vez contesto un poquito a la pregunta. Por supuesto que nos interesa mucho vincularnos con las personas que utilizan las plantas medicinales y además regresarles un poquito lo que hemos encontrado en cuanto a la investigación científica de sistematización y demás de estos compuestos naturales, ¿no? Nos sigue costando trabajo.
O sea, necesitamos al especialista en etnomedicina o en etnobotánica que nos ayude a hacer eso, ¿no? Hemos hecho intentos, por ejemplo, invitar a las parteras empíricas, ¿no?, que son las autoridades de sus comunidades, ¿no?, a que vengan con nosotros. Cuando yo trabajaba en el Seguro Social, eso hacíamos con frecuencia, y ellas venían, el Seguro Social les regalaba un botiquín ahí, y les ponía una bata y no sé qué cosas, y lo que quería sobre todo era distribuirles anticonceptivos, ¿no? Pero ellas venían y en realidad nos comunicaban, sus saberes son extraordinarios, ¿no? O sea, a quien estaban instruyendo eran a nosotros, no nosotros a ellas, ¿no? Sí, pero bueno, esa práctica no ha sido, tradicionalmente no ha sido muy fácil, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor una de las carencias que tenemos es que pues estamos muy metidos en el laboratorio, estamos haciendo cosas que nos demandan muchísimo tiempo, manejamos metodologías muy específicas y nos ha faltado salir al campo, ¿no? Salir más al campo a vincularnos con la sociedad. Muchas gracias. Doctora Telles, por favor. Gracias. Ay, pues gracias por este diálogo. De todas las cosas que dicen, yo quisiera comentar algo y pues tenemos poco tiempo. Quisiera decir, efectivamente, están las técnicas de trabajo en equipo, pero una cosa es la técnica y otra cosa es la apropiación, ¿no? Para trabajar con el otro tienes que reconocer al otro y si no lo reconoces como tal, no hay. Y pongo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí, varios investigadores nos dijeron, tienen que formar un cuerpo académico, júntense. Y nosotros dijimos, no nos vamos a juntar. Es que no, primero nos conocemos y buscamos algo en común en lo que podamos trabajar. No vamos a cambiar, yo no voy a empezar a hacer psicología educativa, pero vamos a encontrar un problema en común y eso va a ser parte de lo que vamos a hacer. No va a ser mi todo, pero va a ser algo a lo que yo le voy a dedicar el tiempo. Y bueno, efectivamente, pues la parte de la disposición de reconocer al otro. El otro es alguien, todas estas cosas que nos da la cognición, el estudio de la cognición social. El otro tiene sentimientos, el otro sabe cosas. Si tú nosotros lo reconocemos de manera automática. O sea, los humanos somos sociales y eso lo reconocemos. Lo que pasa es que nos montamos un montón de estructuras y de jerarquías y yo, guapo, chaparro, alto, gordo, que nos impiden, pero nuestros cerebros se activan cuando vemos al otro, cuando sonríe el otro, cuando el otro se mueve, cuando el otro baila, cuando el otro se cae. Y eso es lo que nos permite el primer contacto con el otro. Si nosotros aprovechamos eso y le reconocemos intelectualmente o emocionalmente esas características al otro, vamos a poder trabajar. Y de eso se trata, no solamente poder hablar con los otros que tienen una disciplina o un grado, sino hablar con el otro porque el otro algo sabe. Y si tú reconoces eso, puedes hablar. Entonces yo le digo que esa es una habilidad social y la empatía es una habilidad social que debería de ser más, como se enseñan, o sea, no solamente estamos fisiológicamente listos para eso, pero como se enseñan, nos los enseñan y los enseñan los grupos sociales. Entonces, ahora quiero irme rápidamente yo lo que quería es venderles una idea de investigación para ver quién se sumaba. Yo trabajo con el estudio de las funciones cognitivas, de las ejecutivas principalmente, de la memoria y de las emociones a lo largo de la vida. Pero como una de las preguntas quiere hablar sobre el cuidado de sí, la salud, quería enfocarme sobre nosotros, no estudiantes, nosotros adultos medianos que estamos tocando la puerta a los adultos mayores. De hecho, en nuestro centro estamos tratando de trabajar así, por problemas. Y entonces un problema general que ahorita en nuestro congreso vamos a hablar sobre salud, queremos hablar de eso y entonces todos cómo podemos contribuir a ello. Lo que yo quiero comentarles es que yo trabajo a lo largo de la vida, no solamente en envejecimiento, sino darle otra perspectiva de desarrollo, no de deterioro, sino de desarrollo. Todo el momento estamos desarrollando y las palabras que usamos sí son muy importantes en cómo concibimos las cosas. Se sabe que cuando uno se hace mayor hay muchos cambios fisiológicos, que la corteza cerebral, con estudios magníficos del laboratorio, que la corteza cerebral se va haciendo más delgada y eso significa que las neuronas se van haciendo con menos cuerpo, se atrofian y que hay menos neurotransmisores y que se pierden los sentidos, ¿no? Hay presbiacusia, hay presbiopía, ¿no? Pero también se sabe, hay estudios muy bonitos que nos demuestran que a lo largo de la vida algunas habilidades se van incrementando, como es el vocabulario.
la experiencia, la resiliencia. Entonces hay cosas positivas o negativas y nosotros hacemos pruebas cognitivas, es lo que nos toca. Se ha demostrado que la estimulación cognitiva te lleva a un envejecimiento sano o a un mantenimiento de la calidad de vida, que me gusta más a mí decirlo. Es decir, nosotros hacemos esas pruebas, evaluamos a las personas y encontramos y les decimos cómo están. Pero ese es nuestro trabajo desde la psicología experimental y a veces les hacemos medidas fisiológicas. Le ponemos electrodos en la cabeza y vemos cómo sus potenciales relacionados a eventos cambian, ¿no? Pero en general hay una teoría que es la teoría de la compensación. Tal vez todos esos cambios estructurales pasan, pero el cerebro se las arregla para compensar. Muy bien, todo eso desde las neurociencias, pero también se sabe que el ejercicio afecta, también se sabe que la dieta afecta lo que nosotros comemos y también se sabe que la cantidad de relaciones sociales, la calidad del vínculo emocional. Entonces, pues reconocer eso nos lleva a que no pueden ser proyectos de una sola disciplina, sino que tienen que ser proyectos desde otra mirada y nuestra intención es vincularnos con la gente de nutrición. O sea, se ha visto súper bien cómo hay una teoría muy interesante de que tal vez el cerebro también se desarrolló no solamente por los vínculos sociales, sino por lo que come. Hay un estudio muy interesante desde que nosotros, nuestra corteza como está estructurada conforme a en relación a nuestra masa corporal, era para que nosotros nos la pasáramos forrajeando y comiendo, ¿no? Y pudiésemos alimentar el cerebro. Pero ya eso ya nos hizo cuando tuvimos una dieta diferente, con horarios diferentes y con un refrigerador que abrir y comer, y mismo dice la investigadora, y eso ahora se ha vuelto nuestro problema. Ahora se ha vuelto nuestro problema porque es el exceso de la comida o de mal comida que nos está llevando a problemas de obesidad. O la otra, ¿no? Lo social fue muy importante en la filogenia, pero ahora tenemos las relaciones sociales raras, ¿no? Ahora no es cuántos amigos tenemos nosotros como tribu o como grupo social o grupo familiar, sino cuántos tenemos en el Facebook. Y eso cómo se nos revierte. Entonces son problemas bien interesantes que tienen que ver con la calidad de vida del adulto mediano, es decir, de la mayoría de los profesores de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, los cuales podemos diseñar programas de cuidado de sí mismo. Ya no podemos pensar o ya no podemos permitir que un doctor se nos quede con paro cardíaco por estar trabajando o por el estrés. Y yo quería decirles una cosa, efectivamente, y quiero cerrar con esto, invitar a la gente que quiera colaborar en un proyecto que se construya a sí mismo para el estudio del universitario, del profesor universitario y de su calidad de vida. Pero regresar que efectivamente no nos podemos salir de estas organizaciones, de estas estructuras burocráticas y sociales. Y trabajar en equipo es muy difícil y también tiene que ver con muchas cosas. Nosotros como ya con las pláticas decimos, bueno, es que un SNI 2 tiene que entregar ciertas cosas, ciertos papeleos y tal. Y va a haber dos tipos de investigadores, los que van a trabajar por conseguir sus números ellos solitos, o los que trabajen en equipo y construyan sus números en conjunto. Desde ahí, desde cómo tú te quieres ver y cómo quieres enfrentar ese sistema, pues va a ser muy, 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 muy decisivo, y eso que reflejamos los profesionales se refleja en la licenciatura y pues desde la primaria, ¿no? Pues sí, y creo que vale la pena, pero sí se necesita de disposición para trabajar con el otro, el reconocimiento del otro y de respeto al otro. Como bien lo dice, ¿no? Con la doctora, cuando vienen las parteras y enseñan y nos comparten, eso dice la transdisciplina, que se hable. De hecho, ahora nos comentaban en los comités de ética, a veces se pide que venga alguien de la misma población que va a ser estudiada para que conozca el protocolo y dé observaciones sobre el protocolo, porque ya no somos el objeto y el sujeto. Desde la psicología, desde las ciencias, no son sujetos, son participantes. Gracias. Gracias, doctora Telles. La doctora Terrazas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de las dificultades que hay en los cuerpos académicos para desarrollar investigación interdisciplinaria, pues es justamente esto que decían las compañeras de el reconocerse, ¿no? Entonces, ¿cómo unes 3 disciplinas distintas o 4, o depende del tamaño del cuerpo académico, si tienen cada una su objeto de estudio y perspectivas diferentes, ¿no?
lo que decía el compañero, las estructuras que tenemos, pues sí limitan, por supuesto que limitan. Sin embargo, es muy difícil romper el paradigma de las estructuras, ¿no? Y que todos, que no haya un organigrama en donde nos diga quién es el jefe de quién, pues es muy difícil que lo destruyamos así de repente, ¿no? Quién sabe si en algún momento se dé, pero bueno, por lo pronto en lo que trabajamos así, pues nos tenemos que ir adaptando a resolver los problemas de investigación con las estructuras que tenemos, y que es lo que comentaba la profesora, ¿no? Para lograr una mejor remuneración y un mejor reconocimiento, pues decides si trabajas en equipo o no, si te vas a dedicar a juntar tus papelitos solo, si te enfrentas al trabajo en equipo, y eso es mucho más productivo, ¿no? Puede uno obtener muchos beneficios del trabajo en equipo, y los beneficios pueden ser colectivos. Pero para un trabajo en equipo, pues sí se necesita ese reconocimiento y esa claridad de cada uno, tener la responsabilidad y cumplir con ella. O sea, cada miembro de un equipo tiene responsabilidades y corresponsabilidades que debemos reconocer, ¿no? Y atender. Entonces, si somos responsables, pues vamos a cumplir con nuestras tareas, ¿no? De otra manera, si un miembro del equipo no hace lo que debe hacer, pues sí va deteriorándose el trabajo, ¿no? Entonces, pues, y bueno, esa no responsabilidad en hacer lo que debes hacer puede ser por diferentes factores que también están en nuestra misma calidad de seres humanos, ¿no? No siempre esas dificultades son porque uno los desee o porque seas flojo, ¿no? También hay circunstancias de la vida que debe uno respetar y comprender, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo en investigación, pues es relación humana permanente y normalmente, bueno, la mayoría de las veces, de personas que se han dedicado a estudiar solas, ¿no? Normalmente no compartimos, como decía nuestro estudiante, que normalmente no compartimos esas tareas, ¿no? Normalmente las hacemos solos porque queremos ser mejores alumnos, porque queremos aprender más, porque queremos conocer más, porque tenemos más inquietudes. Entonces, el romper, y no por romper, sino por comprender que debemos entender lo que los otros hacen, es una de las limitantes más grandes en los cuerpos académicos, ¿no? Ese reconocimiento, como decía la doctora Telles. Y bueno, en ese sentido, la transdisciplinariedad requiere de humildad y es uno de los valores más difíciles de atender, ¿no? Todos tenemos la capacidad de atenderlo, pero no todos lo queremos hacer. Entonces, es una de las principales limitantes para generar proyectos que construyan respuestas a un problema, ¿no? Y bueno, creo que aquí termina mi participación. Muchas gracias, doctora Terrazas. La doctora Guzmán del CICSER. ¿Se dan cuenta? Falta de reconocimiento. Por favor, por favor. Bueno, volvemos sobre un poco, ya lo había planteado en la anterior intervención y estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que se han dicho. Y exactamente el meollo del asunto creo que sí es exactamente en la posibilidad de construir equipo, generar diálogo, generar comunicación, primero como seres humanos y después entre las disciplinas. Es impresionante porque para mí la ciencia es construcción social y se expresa y es la expresión de un grupo de poder que tiene, o sea, debemos quitarle esa carga negativa que tiene los términos como poder, interés, todo el mundo, no, es que yo no tengo un interés personal. No, todos tenemos un interés personal, ¿por qué tanto miedo? O sea, si reconocemos eso, empecemos a dialogar desde nuestros intereses. No lo personalices, es una cuestión institucional. No, si me lo estás diciendo a mí, es personal.
Entonces no tratemos de que no entre, o sea, el miedo a discutir con el otro, el miedo a diferir con el otro. Yo creo que pensar que el diálogo es solamente de manita sudada, yo creo que es la dificultad. O sea, yo creo que tenemos que entender el diálogo como la posibilidad de disentir con el otro, la posibilidad de decirle al otro no y no entrar a golpes. O sea, es la posibilidad de discutir. Yo siempre utilizo la palabra discutir y todo el mundo dice, ¿por qué tan agresivo? No, es que no es agresivo, es simplemente entender que el otro también tiene intereses y quitarle esa carga negativa. Entonces, siempre que hablamos, mire, no, estamos hablando de cosas institucionales, por favor no personalicemos. No, pues cada uno habla desde su experiencia y desde su perspectiva y de cómo le ha ido en el baile, y así es como cada uno asume ese proceso. Y la ciencia no es otra cosa, o sea, nosotros lo vemos, o sea, los que han leído Kuhn, que es el más tradicional, que se ha trabajado siempre, nos habla de miles de historias de científicos que le metieron las pies a los otros para no poder dejar que el otro continuara. O sea, todas las historias que salen ahora en Facebook de las estafas de los científicos que inventan pruebas, que inventan resultados, es parte de este proceso de que somos seres humanos. Y yo creo que lo que se tiene que partir también es de reconocer el momento histórico en el cual estamos viviendo. El momento histórico en el cual estamos viviendo es la acumulación de información impresionante que ya nos hace dudar de quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo la verdad. Entonces, en ese proceso de ir decantando con quién sí y con quién no, perdemos muchísimo tiempo. Perdemos un tiempo muy importante porque pues, hasta ya encontramos en este proceso de la acumulación de informaciones, de propuestas metodológicas y propuestas teóricas, hemos llegado hasta el amarillismo científico. Entonces, la construcción de las pirámides por parte de los ovnis, y tienen un canal de televisión para que digan cómo se construyeron las pirámides con los ovnis y cómo vinieron los extraterrestres a hacerlo. Y es una discusión que no estamos hablando de que ya se está dando solo así a nivel de cafetería, sino son discusiones con inversiones millonarias en las investigaciones, el ir detrás de cierta información. Entonces, en esa medida, yo lo que encuentro es que hay una pugna interna que refleja la historicidad del momento en que estamos viviendo y que dificulta muchísimo la construcción de esta interdisciplinariedad. Pero eso ha llegado también entonces a la ruptura de las comunidades epistémicas, donde la comunidad epistémica, que había sido como el eje que nucleaba alrededor de las discusiones y que articulaba a los investigadores, se ha roto, y entonces entramos en la autoexplotación y en la autoesclavización en la medida para demostrar qué tan exitosos somos. En la medida en que trabajamos más, tenemos más información, tenemos más datos, como que nos consideramos más exitosos. Y ahí concuerdo mucho con lo que está diciendo la doctora Bernarda, en el sentido de que como seres humanos entonces estamos perdiendo y entonces ya somos hasta infelices, y si somos infelices, pues hacemos infeliz el que está a mi lado y le quito todo y trato de… Ahora, ¿por qué también ahora las acusaciones de plagio son más interesantes? O sea, si eres capaz de plagiar, ¿por qué no eres capaz de discutir con el autor? O sea, es ahí donde está la cuestión. ¿Qué hace que eso suceda? O sea, ¿dónde está el problema ético, humano, que nos impide llegar a estos procesos de negociación, de discusión en torno a la cuestión científica? Y entonces encontramos el proceso que está articulado a eso, que es el proceso de mercantilización y despojo del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita tocaban lo de los parteras y con lo de las plantas tradicionales, de las plantas medicinales. Una de las cosas que nosotros hemos visto en estos procesos es cómo ha adquirido un valor mercantil este conocimiento, y entonces se empieza a despojar y se empiezan a crear los científicos que tienen este conocimiento y despojando a las comunidades, o sea, se vuelven en intérpretes que plagian, se apropian de esa información y no reconocen a las comunidades. Entonces, y se vuelve un proceso mercantil donde se compra y se vende ese conocimiento. Entonces, quien más acumule y quien más tenga conocimiento, pues es así, y es así como generamos derechos de propiedad sobre cosas, así como sobre nuestra casa, sobre nuestro auto. Entonces habrían sobre el conocimiento y estamos dispuestos a compartirlo con quien me dé, ¿qué? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto puedes darme para que podamos hacerlo? ¿No? Y es una cuestión que
que no estoy diciendo que todos tuviésemos que ser dadivosos y entregar toda nuestra información y entregar todo, pero sí entonces los términos en los cuales se da el diálogo y la negociación dejan de ser del interés, del conocimiento y del resolver problemas para convertirse en el interés del proceso de capitalización, y es de la capitalización académica. O sea, ¿quiénes estamos en la cumbre y quiénes estamos abajo? Hay una medida muy clara, es el SNI, que establece 1, 2 y 3, y ya los que ya están viejitos, entonces el término honorífico es, honorífico, emérito, y esa es una clasificación. Un compañero una vez dijo una frase que me pareció clave en todo este proceso, y es que perder el SNI no es tanto perder el recurso que te dan, sino perder el reconocimiento como tal, o sea, es perder como quedar desclasado, quedar fuera, ser paria del proceso de investigadores, ¿no? Entonces, como que se convierte, y son muy pocos los investigadores que yo he visto que tienen la capacidad de decir, no entro al SNI, no entro. O sea, porque hay una presión social y hay una presión académica y hay una presión de todo tipo que también te pega en tus ingresos, o sea, no lo dejemos fuera. O sea, nos pegan los ingresos quien quiere estar fuera del sistema. O sea, estar fuera del sistema también significa no estar dentro de este sistema económico. Entonces, para mí, y bueno, eso se debe a mi deformación, pues la visión de todo este proceso es que estamos dentro de que si queremos plantear una cuestión de interdisciplinariedad, no solamente se trata de abrir opciones diferentes para que los estudiantes vayan a diferentes disciplinas, no se trata de que tengan acceso a diferentes conocimientos, sino abrir más la apertura del diálogo y el acceso a problemáticas y el reconocimiento del otro, pero también ese reconocimiento tiene que tener un límite y unos planteamientos muy claros sobre los que construye, como dirían algunos sociólogos, una arena de discusión, porque tampoco puede ser todo válido, porque si no entonces caemos en esto que estaba diciendo del amarillismo científico, donde todo lo que diga todo el mundo es válido. Entonces, si yo digo esto es verde, entonces todos vamos a decir porque se trata del respeto al otro, porque yo creo que ahí hemos caído, entonces estamos polarizando, o somos demasiado estrictos o somos demasiado laxos, como que falta este punto intermedio en el cual podamos construir comunidad. Sigo sobre el énfasis de que falta construir comunidad académica, somos académicos, más no hay una comunidad académica en la cual estemos armados. O sea, tenemos lazos de interés y tenemos lazos de conveniencia que son muy válidos, pero como construcción, como academia, como escuela, que digamos, la UAN es esta línea, siento que no, somos muchas líneas, somos muchos individuos. Muchas gracias a la doctora Guzmán. Y como estamos sobre el tiempo, vamos directamente a la tercera pregunta, por favor, que es obstáculos y dificultades o facilidades para que a través de la transdisciplina nos enlacemos con la comunidad en problemas específicos, evidentemente, ¿no? Si se ha podido o no se ha podido. Doctora Villarreal. Sí, por favor, muchísimas gracias. Bueno, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Ya. Okay. Bueno, yo quisiera, en mi tema de plantas medicinales, quisiera yo regresar a recordarles que las plantas medicinales son un patrimonio valiosísimo para México, ¿sí? No solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista terapéutico. Somos uno de los países más megadiversos del mundo. En cuanto a diversidad botánica, depende de la cita bibliográfica, pero ocupamos el tercero o el cuarto lugar. Tenemos cerca de 6,000 diferentes especies de plantas medicinales que se utilizan en todo el país para tratar problemas de salud. Desafortunadamente, un porcentaje muy bajo de esas plantas, solo como entre el 5 y el 10%, no llega al 8%, han sido estudiadas científicamente. Y aquí, un poquito por lo que comentaba la doctora, regreso a tratar de explicarles por qué yo sí considero que es importante estudiarlas científicamente. Por supuesto que el conocimiento popular es importantísimo, y pues los diferentes pobladores, sobre todo de las comunidades rurales, que para muchos de ellos es su único recurso terapéutico, saben cómo usarlas, han aprendido cómo usarlas, pero sin embargo puede haber errores. O sea,
las plantas medicinales fabrican estos compuestos que se llaman metabolitos secundarios, que son los fármacos para nosotros, no porque quieran hacer medicinas para nosotros, ¿verdad?, sino porque son sus adaptógenos. En realidad, las plantas no se mueven, son sésiles, entonces su comunicación con el ambiente y su defensa ante patógenos, herbívoros, cambios ambientales, etcétera, tiene que ser fabricando químicos, ¿no? Entonces fabrican miles de químicos que echan al ambiente y con eso se defienden, no se pueden mover, ¿verdad?, pero por eso se defienden, y afortunadamente muchos de esos químicos tienen actividades farmacológicas y nosotros los podemos utilizar como medicinas, ¿no? Y hay medicinas pues, de las más importantes, por ejemplo, para tratar cánceres, ¿no? Los antineoplásicos actuales, los de uso actual, vienen de plantas medicinales, el Taxol, la vincristina, la vinblastina, bueno, pero tantos otros, ¿no? Analgésicos, cardiotónicos, demás que vienen de plantas. Entonces, es muy importante estudiarlas científicamente, pues, para poder caracterizarlas. Desde mi punto de vista, los investigadores que estamos trabajando aquí en la universidad, no es que queramos, no estamos en el plano mercantil, no estamos comercializando, estamos haciendo investigación. ¿Por qué es importante hacerla? Porque podemos sistematizar. En muchas ocasiones las plantas no fabrican los compuestos secundarios porque no es la época del año. A lo mejor no es invierno y el patógeno molesta a la planta en invierno y es cuando lo hace, ¿no? Sin embargo, los colectores de plantas las colectan todo el tiempo y las llevan a los mercados municipales y las consumen, y muchas veces no tienen los principios activos. Eso es lo que nosotros podemos conocer a través de la instrumentación y de las metodologías que manejamos en el laboratorio, ¿no? De ninguna manera estoy despreciando el conocimiento popular, yo creo que es importantísimo, porque gracias a él podemos hacer selección de las especies que vamos a estudiar, pero también lo podemos sistematizar, podemos estandarizar esos principios activos y de esa manera provocar que sean eficientes, porque muchas veces lo que pasa con los remedios herbolarios, las preparaciones herbolarias, es que a veces sí sirven y a veces no sirven, y la razón es porque, pues, dependiendo de la época del año, del patógeno, de la forma de colecta, de la localidad, de la edad de la planta, de una serie de cosas, no tienen los principios activos y por lo mismo no van a servir, ¿no? Entonces, la medicina tradicional se relaciona mucho con este pensamiento mágico religioso, ¿no? De que, por ejemplo, alguna planta en particular, hay que colectar la planta a la luz de la luna, ¿sí? Y es lo que hacen las personas. ¿Por qué hay que colectar a la luz de la luna? Nosotros ahora sabemos que porque en la noche es donde sale el patógeno que está molestando a la planta, y entonces en ese momento fabrica su compuesto secundario y ahí es donde lo produce y puede ser activa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho conocimiento científico que sí se puede aportar y que debe aportarse para acabar de valorizar el recurso, que es un recurso muy importante en este país, ¿no? En relación a los apoyos y a los programas, y bueno, ya nada más para terminar, lo que yo quisiera decir es que es desesperante que, dado la naturaleza del patrimonio y la riqueza del patrimonio en México, no existan programas ni locales ni nacionales que apoyen a hacer investigación y además de todo tipo, no solamente científica, etnomédica y demás, que puedan llevarnos a tener riqueza en ese sentido, ¿no? Y poder obtener de todas nuestras especies vegetales fitofármacos útiles, ¿no? Que pueden ser utilizados en forma adecuada y efectiva, ¿sí? Todo el tiempo, tanto en las comunidades rurales como en el resto de las poblaciones. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Villarreal. Doctora Guzmán, empezamos a hacer cambios en la secuencia. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo considero, quería dar una explicación más cortita con respecto a lo que decía ahorita la doctora Terrazas, y es, cuando hablo de procesos de mercantilización no hablo de compra y venta nada más, sino es la posibilidad de darle un valor. O sea, yo considero que nosotros trabajamos muy desde lo mercantil, en el sentido de cuánto sirve, cuánto vale. Entonces, lo nota uno mucho de que si publico en una revista que tiene tales características, o si publico en este otro lado, o si menos artículos de difusión porque tienen menos valor. Entonces, en ese sentido hablo de un proceso de mercantilización cuando la racionalidad está en la cuestión ganancia
costo-beneficio, ¿no? Entonces, más es ese proceso de mercantilización. Y lo refiero más porque ahorita estábamos trabajando con estudiantes sobre la nueva ley de biodiversidad y el impacto que va a tener esto sobre los recolectores de plantas, ¿no? Entonces, una de las cosas que veíamos exactamente es cómo hay esta tendencia New Age, que el discurso naturalista y de las comunidades es muy importante. Entonces van a las comunidades y obtienen toda la información y después ellos andan vendiendo y haciendo talleres y todo esto sin reconocimiento de la comunidad, ¿no? Y eso me parece a mí que rompe mucho y que viene con lo que dicen, o sea, ¿qué obstáculos hay para trabajar con las comunidades? La historia que se da detrás de todo esto, porque hay una historia de despojo por parte de la academia de las comunidades. No estoy diciendo que ahí les roben cosas, pero por ejemplo, nunca enseñamos a nuestros estudiantes que haciendo una tesis en una comunidad tienen que regresar a esa comunidad y decir, gracias, aquí está mi tesis, si a alguien le interesa, le puedo dar una copia o al menos a sus informantes, invitarlo a su examen. O sea, que al menos estén ahí, pero no, es muy poca la gente que hace este tipo de cosas. Entonces, hay una historia, ahí es donde yo llamo despojo, hay una historia de uso de la comunidad, empezando por eso. Entonces, llegan allá, se hacen muy amigos de los estudiantes, de los informantes, y jamás los vuelven a ver después de que terminan la tesis. Yo creo que en eso la antropología tiene un camino andado, y es que siempre tenemos compadres en las comunidades, entonces siempre regresamos, porque todos tenemos ahijados, el antropólogo tiene ahijado en la comunidad donde trabaja, entonces regresa siempre a esas comunidades, ¿no? Pero entonces hay un uso por parte del académico, de la comunidad. Y no hablemos del mal uso, porque también en Morelos, una de las cosas a las cuales yo me he enfrentado mucho es a la historia de muchos colegas que han dejado en muchos lugares. O sea, con procesos productivos que no terminan y se llevan los recursos de la comunidad. O sea, estamos hablando de despojos claramente literales, o sea, reales. Y estamos hablando de despojos de otro tipo, o venta de proyectos que no funcionan, o de proyectos que no tienen nada que ver con las comunidades. Desconociendo las problemáticas reales. Queremos que la gente nos deje meter proyectos, no vamos a solucionarle, sino vamos a decirle cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, eso de una u otra manera es un obstáculo muy grande para trabajar con las comunidades, en el cual no hemos aprendido a escucharlos. O sea, si no nos hemos escuchado entre nosotros, menos vamos a escuchar a las comunidades. Y esa es una de las problemáticas a las que más se enfrenta uno, aparte del desconocimiento de la realidad que vive la gente y de qué es lo que le interesa a la gente. En algún momento, por ejemplo, en procesos de intervención, la gente se molestaba mucho porque prefería la comunidad tener un lienzo charro que una carretera. Entonces la discusión era, pero ¿cómo se les ocurre un lienzo charro si la carretera es más importante? No, pues es que el lienzo charro para ellos tenía toda una cuestión de identidad, tenía toda una cuestión de pertenencia, mientras que la carretera pues no la veía. O sea, para nosotros era importante que se comunicaran, para la gente que estaba proponiendo esto, pero no para ellos, ¿no? Entonces, así nos hemos enfrentado con muchas problemáticas, donde además los objetivos que se plantean son para la comunidad, pero lo que se evalúa es la eficiencia tecnológica. Entonces, veamos, yo en una evaluación de un filtro de múltiples etapas, que son estos filtros que se utilizan con diferentes etapas para hacer agua potable en una comunidad, se coloca en la comunidad, el objetivo era que la comunidad tuviese agua potable. Y se coloca el filtro, pero nadie toma agua. ¿Por qué? Porque el filtro está alejado de la comunidad, primero. Segundo, porque los pozos que se utilizaron para recolectar el agua, se suicidaron 2 personas y entonces nadie quería tomar agua de muerto. Y entonces, pues no cumplió con el principio que debió hacer, que era darle agua potable a la comunidad. No, pero el agua salió potable. No, sí, el agua sale potable, pero el objetivo no era potabilizar agua, porque ese es otro objetivo. Entonces, como que a veces hay una ruptura entre el objetivo de que se busca en el proceso de investigación. O sea, una investigación tiene muchísimos resultados y lo que hay que ver es si yo logré los resultados que esperaba dentro de esa comunidad o no los logré. No si fue un éxito. O sea, así fue un éxito todo el cultivo del NIM, que ahora estaba muy de moda, hace unos años estuvo muy de moda el cultivo del NIM. Entonces, fue un éxito, sí. Pero bueno, ¿y eso de qué sirvió? O sea, ¿cuál era el objetivo que tenía con eso? ¿Que hubiese más plantas de NIM? No, era que la comunidad desarrollara una propia agroindustria. Entonces, como que estamos hablando de que a veces perdemos objetivos y perdemos todo esto. Entonces, las comunidades, tenemos que tener en cuenta que son gente con historia, no son gente que tienen historia, y tienen todo este acervo, y cuando llega un nuevo investigador, por supuesto que te sacan en la cara de que aquí ya estuvo alguien de la UAM.
Es que yo soy de otra unidad, yo no sé de unidades. Aquí vino alguien de la UAN y se llevó las fotografías de la comunidad. Entonces, ay Dios, ¿de dónde fue? No, aquí vinieron a tomar muestras de agua y nunca trajeron los resultados. Aquí vinieron a hacer pruebas de no sé qué y nunca trajeron nada. Entonces yo sí creo que cargamos una historia como académicos, pero también como UAN, que tenemos que tener en cuenta, y por lo otro, escuchar a las comunidades, tener en cuenta los contextos de las comunidades y bueno, esto de entender que somos todos seres humanos y el hecho de estar en la academia no nos hace, tenemos un conocimiento diferente, más no nos hace más ni menos que otros. O sea, yo creo que debemos romper con esa estructura de ver como estructuras de clase el conocimiento, sino más como formas diferentes de entender el mundo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Telles. Gracias. Bueno, nosotros a veces como gente que hace investigación con gente, nos quejamos de los tiempos que nos ponen todos los sistemas de evaluación y que nos pone todo para hacer los posgrados. Un estudiante en 2 años no puede hacer una tesis de maestría en la cual haga una investigación, se apropie o construya un conocimiento, plantee un problema de investigación, lo aplique y si hacemos más invenciones y ambiciosos, haga una intervención. Son procesos más largos, que tienen más tiempo. Y entonces ahorita estamos nosotros en ese sentido pues obligados a hacer cosas más cortas que no, tal vez no vayan a la comunidad o al grupo, porque nosotros trabajamos con grupos con alteraciones específicas o problemas muy específicos. Y entonces ahí quisiera compartirles que para nosotros es muy difícil que la gente vaya a nuestras investigaciones. Si nosotros le decimos, venga usted y le invitamos al laboratorio a hacer una electroencefalografía, pues te quedas ahí en tu negocio esperando a ver quién llega. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir con los grupos, con las organizaciones que ya están, con los grupos, por ejemplo, de la tercera edad o a las primarias y platicarles nuestro proyecto, nuestra intención, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y sí, nosotros en ese sentido sí tenemos un procedimientos muy claros de lo que hay que hacer, de cómo hay que pedir permiso, de cómo hay que pedirle permiso a la institución, si son menores o personas que no pueden valerse por sí mismas, pedir permiso a los tutores y pedir el asentimiento al participante, que puede ser un niño o una persona que no se pueda valer por sí misma. Entonces sí, y entonces cuando tú les platicas qué van a hacer, la pregunta es, ¿y esto a mí qué me va a servir? Y le dices, pues por el bien de la ciencia, coopere, ayúdenos. Pues va a decir, pues muchas gracias, esto es muy lindo, pero no. Entonces son fenómenos muy interesantes porque en otros lados el investigador pues nada más dice, quiero tales personas en las grandes universidades, quiero tal grupo y tal, y hay un departamento de reclutamiento y hay bases de datos donde, sí, y los estudiantes universitarios normalmente están ahí porque con eso ganan dinero, entonces participan en un montón de investigaciones porque les pagan $3, $5 la hora, ¿no? Pero el investigador solamente ya tiene a la gente formada, les aplica las pruebas y reporta los resultados. Aquí no, aquí hay que tener compromisos con los grupos de trabajo. A veces lo ideal es darles una devolución de las pruebas que uno aplica, de los resultados que uno obtiene y si puede ofrecer alternativas de tratamiento o derivar a los lugares en los que se pueda. Entonces, en ese sentido sí es muy importante porque además eso implica tiempo. Yo creo que una de las principales limitaciones para hacer investigación, no solamente investigación transdisciplinar, es el tiempo. O sea, hay procesos de investigación, yo no sé, yo he visto cómo se pueden tardar en un laboratorio haciendo una investigación, es ciertos tiempos, pero trabajar con personas en la comunidad, llegar y decirle, ¿sabe usted que quiero conocerlo y empezar a trabajar o reclutar a personas? Pues llevan otros ritmos, ¿no? Y además, como en el consentimiento informado dice que usted puede dejar el experimento en cualquier momento, pues una persona puede decir adiós, se va, y tiene derecho y se va. Pero entonces, la otra experiencia que hemos encontrado, aparte de estos problemas prácticos, es que la gente participa cuando se siente involucrado, ¿no? Mis mejores participantes siempre han sido las mujeres, como que tienen una disposición a ayudar
ayudar a participar, a dar su tiempo, a contestarte ítems, ¿no? Y decirte, sí, me falla la memoria, no me falla la memoria, si hago bien. Y tienen como esta parte, siempre a veces es más difícil reclutar a participantes hombres. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, tenemos unas hipótesis, pero ese es el asunto. O sea, es muy interesante pero entonces el investigador tiene que saber que esa fase de trabajar con las personas, aparte que es la más rica porque no solamente haces una aplicación en frío de las pruebas que quieres, sino además platicas con ellos y obtienes una interacción que es la más valiosa, el trabajo con las personas más valiosas, esa va a llevar mucho tiempo. Y ya el tiempo que tú te tardes analizando, eso es diferente, eso va a depender de ti. Y entonces si quieres hacer una investigación más grande, que tome en cuenta más cosas, que mida más variables, que además incluya al nutriólogo o al sociólogo para que analice los aspectos que se están dando en los roles sociales y de la interacción, pues ese es otro problema que lleva, el tiempo y la infraestructura, regreso. Grandes proyectos no se hacen con una sola persona, después les andamos pidiendo a los doctorantes que hagan milagros, ¿no? Y que ellos aprendan un montón de cosas y hagan un montón de cosas. Sí, está bien, ese es un corpus de lo cual se tienen que apropiar, pero realmente lo que necesitamos es interactuar con otros grupos de investigación y hacer que un proyecto valga la pena para todos, tenga sentido para todos, se vean involucrados 4 años o 5 años en ese proyecto, no lo abandonen, no lo dejen, tengan una formación, una responsabilidad. Tú sabes con quién vas a trabajar, con el que te va a dejar el trabajo ahí y que además sabes que se roba la lana, mejor ni lo invitas, ¿no? Tú sabes que debe haber otros locos como tú, otros apasionados como tú, que les guste lo que están haciendo y que se mantengan motivados en la tarea durante 4 años y que tal vez los resultados no son los que tú querías, pero esos resultados te tienen que dar algo para que les sirva a ti como investigador, te dejen satisfecho de tu trabajo, pero también tengan un impacto a diferentes niveles en la sociedad, en la universidad y en la comunidad. Gracias. Gracias, doctora Telles. Doctora Terrazas, cerramos para tener 4 minutos de diálogo con el público. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Yo hace rato les empezaba a comentar que cuando estaba con mi tesis doctoral, hicimos un estudio que nos motivó de un trabajo que estuvimos haciendo en la universidad con el ayuntamiento, que fue cuando fue la situación de la basura en Cuernavaca, ¿no? Entonces participamos con el municipio, en fin. Y de ahí pues salió la motivación de seguir trabajando con el manejo integral de los residuos sólidos. Y entonces me fui a hacer mi doctorado al Instituto Nacional de Salud Pública y ahí sometimos, después de un año logramos el financiamiento y claro, teníamos que seguir la metodología como debía de ser. Utilizamos un enfoque ecosistémico o de ecosalud, también llamado ecohealth. Entonces es una metodología que ha tenido auge en la ciencia en los últimos años y parece ser que está logrando consolidación y ahí va, ¿no? Va caminando y que justamente es el involucrar a muchos actores en la investigación y que todos se apropien del objeto de estudio y que todos quieran construirlo y resolverlo, ¿verdad? No es fácil y no podemos decir nosotros que en este proyecto hayamos alcanzado ese objetivo, ¿verdad? Porque sí hicimos un trabajo interdisciplinario, participó la UNAM, participó Salud Pública, participó la UAM, o sea, fue interinstitucional, fue interdisciplinario, se hicieron muchísimo trabajo, se evaluó el agua, se evaluó el aire, el suelo, se hicieron estudios geológicos, vimos que el relleno sanitario de Cuautla, a molestia de la población, pues vimos que estaba bien ubicado, ni modo, si eligieron un buen lugar. El suelo, los mantos freáticos están muy abajo, ¿no? A más de 200 metros, justamente en ese espacio. Y cuando les dijimos eso a la población, porque sí regresamos, hicimos un foro, y le dijimos a la gente que el problema no era la basura, sino que era que no se lavaban las manos, que era que no recogían la basura de sus patios, teniendo el basurero ahí cerca y no lo llevaban la basura al basurero. Entonces se enojaron. Entonces la verdad es que no les gustó la respuesta, pero nosotros fuimos muy honestos en nuestros resultados y no era para favorecer al gobierno y sí era para favorecerlos a ellos porque sí empezaron a lavarse las manos. Entonces
O sea, sí tenían ellos que apropiarse de su salud y ver que no necesariamente ese relleno sanitario era el problema, ¿no? Sí es un problema de ambiental, por supuesto que lo es, pero pues la empresa que lo estaba manejando tenía que comprometerse a manejarlo de una manera adecuada, ¿no? Espero que lo estén haciendo, ¿verdad? En ese momento sí lo empezaron a hacer. Entonces lo más difícil es seguir la metodología, ¿no? Así como seguir el guión. Entonces, seguir la metodología, ser rigurosos con la metodología es una de las soluciones a que las cosas salgan lo mejor posible. El no estarnos saliendo de la vertiente, participó con nosotros una socióloga, hizo entrevistas en la comunidad y fue una de las partes más ricas del proyecto en cuanto a ver la problemática de lo que ocasionaba el relleno y que nos dimos cuenta que la población se enojó de nuestra respuesta, ¿no? Pero pues a veces las hipótesis salen y a veces no. Entonces sí teníamos que decirles que el problema no era tanto para el agua, sobre todo, porque ellos se preocupaban mucho por el agua, ¿no? Cuando el problema estaba en el aire. El real problema de la contaminación del relleno sanitario es el aire. Pero el agua no era un problema, no era la contaminación del relleno sanitario por el agua, era por la higiene de las familias, ¿no? Entonces, sí, el enfoque ecosistémico, pues sí, involucra el bienestar comunitario, sistema social, ambiente y todas las interacciones para poder encontrar los determinantes, ¿no? Del problema que estamos investigando. Creo que ya. Muchísimas gracias, doctora Terrazas. ¿Comentarios? No, preguntas específicas, por favor. Ok. Sí. Por favor. Bueno, dos comentarios. Uno es que ciertamente cuando trabajas con comunidades, creo que lo más difícil es regresarles a las comunidades algo. Y tal vez en algunos proyectos sea factible, pero en otros, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Siempre es, ok, te respondo la encuesta, pero ¿y nosotros qué vamos a obtener de esto, no? Y casi siempre el resultado de la investigación no les resulta suficiente porque sus expectativas o más bien sus necesidades pues son muchas, ¿no? Y son diferentes. Entonces, un gran reto, complicadísimo. La segunda parte, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto muy interesante con un enfoque ecosistémico. Trabajamos compañeros, todos somos biólogos, pero unos se dedican a la parte social y específicamente y otros a la parte ecológica. Lo que quiero retomar y resaltar es que el lenguaje sí tiene mucho que ver. Aún siendo biólogos, no somos capaces de comunicarnos. O sea, manejamos conceptos, términos que no nos entendemos. Entonces, lo que yo estaba pensando es que antes de poder empezar un proyecto, deberíamos de tener como un inter en el que tendríamos que aprender a comunicarnos. Si a esto le sumamos la falta de respeto, la falta de interés y los superegos, ¿no? Yo sí soy SNI, tú no eres SNI, entonces ¿por qué tengo que hablar contigo, no? Aun sé tu especialidad, pues no tendría que hablar contigo porque no somos de la misma clase, ¿no? Aunado a esto también existe la falta de tiempo y el poco interés, ¿no? El poco interés de querer aprender del otro. Y la falta de tiempo, bueno, sumergidos en esta dinámica de los puntitos, ¿no? Pues no hacemos casi nada que no nos refleje puntitos y que no nos dé para comer de alguna manera. Entonces, no sé, yo estoy aquí porque quería escuchar cómo se resuelven un poco estas cosas, ¿no? Cómo romper con toda esta dinámica en la que estamos envueltos y que nos ha llevado a la deshumanización, de alguna manera. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. La última. Sí, bueno, más que pregunta, sería como comentario. Primero me sumo a la doctora Guzmán, o sea, donde suscribo sus palabras,
porque creo que todas, pero ella ha sido muy enfática en hacer una autocrítica. Yo creo que sí, antes que cualquier cosa es muy necesario hacer una autocrítica de lo que es la academia, ¿no? Sí está en crisis, fundamental, o sea, no podemos seguir hablando sin saber que tenemos, bueno, toda una serie de problemas económicos, que cada vez vamos como los huracanes, nos vamos degradando, ¿no? Entonces sí es muy triste escuchar que la universidad se está degradando, que estamos acusados de cuestiones, estafas y de cosas, ¿no? Y que además hay un divorcio con la sociedad, o sea, como si de veras la comunidad universitaria estuviéramos en otro planeta y la sociedad afuera es otro problema, y estas vinculaciones se han roto definitivamente. Entonces, lo que ha señalado la doctora me parece fundamental. Pero bueno, ¿qué hacemos desde adentro? Desde adentro tampoco nos ayudamos en nada. Yo creo que el asunto de la interdisciplina tendría que empezar cada uno como una didáctica en cada salón de clase, ¿no? O sea, yo no lo pongo de ejemplo, yo creo que en mi caso es muy particular porque doy comunicación, competencias de comunicación. Pero yo me doy el lujo, y a reserva de que me corran o me andan corriendo todas las unidades académicas, que lo que yo doy es un pool de conocimientos, porque los chicos no escriben, no hablan y no leen, porque vienen de una educación tradicional inhibitoria, donde no se ha dado este pool de conocimientos. Entonces a veces acabo dando más psicología, filosofía, ética, política, porque hay una carencia de escuchar a los jóvenes y que los jóvenes puedan apropiarse del lenguaje y poder comunicarse. Entonces sí, efectivamente hay un gran problema de comunicación, y que entonces para que los chicos puedan salir adelante con todas sus dinámicas de trabajo, habría que uno romper. Como yo como nada más doy entonces redacción, pues nada más me dedico a contar vocales, eso me parece ya absurdo. O sea, uno tiene que cambiar como maestro y en el aula, en las medidas de tus posibilidades, ejercer esa didáctica de apertura en el interdisciplina y en todo lo que tenga que ver con este multiconocimiento, ¿no? Y también en la comunidad universitaria apoyarnos. O sea, a veces hay un evento importantísimo, pero los maestros no dan permiso. No nada más no dan permiso de su propia facultad, entonces no hay quórum. Tampoco hay permisos para otros eventos de otras facultades, entonces realmente no hay una interrelación. Entonces somos islas, donde cada quien resuelve su problema, su objeto de estudio, resuelve su público y ahí se ven como pueden, ¿no? Entonces realmente estas canales de comunicación están verdaderamente rotos, verdaderamente estamos en una situación, a mí me parece grave. Y luego el otro punto que están aquí ustedes manejando y que no se profundizó es la cultura del buen trato o del maltrato, como lo queramos ver. Yo preferiría hablarlo desde el punto de vista positivo. Los maestros son unos de los más maltratados de esta sociedad. Ahora, nosotros no somos diferentes de los maestros de allá afuera. ¿Por qué el académico va a ser distinto? Entonces, el académico parece que tiene una vacuna contra lo social y que los pobres maestros que se pelean allá afuera, y allá afuera está la transformación, y aquí, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ya el perfil del académico, las universidades están obsoletas. Entonces, este tipo de foros debería de ser casi pues más frecuentes, e invitar a otras personas a que vengan, y a los jóvenes, y que sí les demos chance de que asistan, porque entonces los jóvenes están allá haciendo las tareas y que no falten, y que las horas culturales, todo, y no oyen lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando, este es el verdadero problema, no que sigan haciendo su tarea y repitiendo el modelo. O sea, mientras ellos en el salón ahorita están repitiendo el modelo tradicional y están especializándose en sus problemas de estudio, nosotros aquí estamos debatiendo. Entonces hay muchos divorcios pequeños que no estamos generando una sinergia de generar comunidad. Entonces yo sí creo que es importante que todo esto se haga una relatoría, que se comunique. Y ya para terminar, en la cuestión del lenguaje, pues es que, a ver, hay un recurso para publicar libros, para hacer la famosa divulgación de la ciencia y del conocimiento, pero ¿dónde está el acceso? Esos libros acaban regalándose, tirándose, no se difunden, no se promueven, y no hay publicaciones verdaderamente de difusión cultural.
o de difusión de la ciencia, donde se transforma el lenguaje académico a un lenguaje común. Entonces, eso es una labor que no se hace, entonces parece que es una simulación, o lo mismo que es para cumplir un SNIF, para que alguien tenga sus puntos, se publica para un autoconsumo, pero no estamos haciendo el trabajo social interno profundo. Y eso incluso no nos exime de seguir haciendo nuestras investigaciones a profundidad y a cabalidad, ¿no? Pero pues hay que romper todas estas sinergias y yo celebro mucho que estos espacios se den para que sí reflexionemos, porque sí creo que es más grave de lo que lo decimos, ¿no? Entonces, claro, sin amarillismo, por supuesto, ¿no? Pero que hay muchas cosas que sí podemos hacer desde el interior de la comunidad, del salón de clase, y que además nosotros, yo sí creo que la educación que damos a nuestros jóvenes, ellos son los que van a ir a educar a su comunidad. Ellos van a ir a transmitir lo que aquí se diga. Por eso es importante también no olvidarnos del civismo, no olvidarnos de que hay que formarlos como seres cívicos, como personas que van a transformar su comunidad. A lo mejor no nos damos tiempo de ir a la comunidad y regresar el conocimiento, lo van a regresar ellos si lo hacemos bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la doctora Villarreal, la doctora Telles, la doctora Terrazas y la doctora Guzmán.